Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy domingo les traigo un nuevo capítulo y en este caso especial porque hablamos de todo: bolsa americana, commodities, Bitcoin, índices de Latinoamérica, activos argentinos y mucho más. No perdamos más tiempo, empecemos. Comenzando con la bolsa de los Estados Unidos, nos encontramos con el índice Standard & Poor's, al cual le asigné la carta de El Descanso. El precio, aprisionado en una zona de soporte y resistencia creada por los gaps anteriores, hizo que esta semana el precio descansara sin una toma de decisión tendencial. También aprisionado el Dow Jones, pero en este caso dentro de una zona de gap anterior y también sin una definición tendencial. Lo que sí podemos observar en este caso es cómo las velas del día jueves y el viernes tienen una mecha inferior, lo cual demuestran una fortaleza en la media móvil de 200 diario actuando como soporte. El que sí nos da para hablar es el índice Nasdaq, que hace más de 15 días se mantiene en la misma zona, pero las vertiginosas subidas y bajadas ponen en juego las emociones de todos los inversores y los especuladores. Es por esto que la carta asignada es la carta del boomerang. La semana pasada marcábamos la doble línea de tendencia interna y el precio volvió a meterse en esta zona, que es una zona de lucha entre alcistas y bajistas, marcando un alza semanal de un 4%. Esta lateralización, que a simple vista parece intrascendente, impacta esta semana de manera diferente en los activos que componen el índice. Así como en semanas anteriores las acciones se movían al unísono, esta semana fueron la excepción a la regla. Semana de presentación de balances. Pasamos entonces a ver los más destacados. Empezando por el caso de las acciones de Facebook, el movimiento fue muy interesante, colocándose por encima de la zona de máximos y logrando sostenerse en esa posición simplemente el día viernes. Entonces, una zona de gap de máximos anteriores debería actuar de soporte del mismo para consolidar la idea de dicha fortaleza. Apple también presentó balance el día jueves after market y sus acciones se movieron al alza marcando un 10% solo en un día con un alto volumen negociado, rompiendo máximos históricos nuevamente. Un movimiento que quizás no replicaron otras acciones tecnológicas que veremos a continuación. El caso de Amazon sí nos deja un gap inferior, pero la vela del día viernes no condice con la de su activo compañero Apple, cerrando con apenas un alza del día viernes de un 3,5%. El precio, como se ve en el gráfico, no ha podido quebrar máximos históricos y se mantiene aún por debajo del mismo. En el caso de Google, la semana cerró negativa, habiendo estado incluso en un precio menor. Como vemos en el gráfico, el boomerang se hace oír y el soporte del que veníamos hablando aún se mantiene intacto, ya que la vela del viernes base cierre aún respeta ese valor. Pudimos entonces observar el movimiento dispar de los activos tecnológicos y personalmente me despierta interés para ver qué sucede entonces en los próximos días. El enjaulado de la semana se lo llevan las acciones de Visa. Es evidente el movimiento lateral impactando en su soporte y resistencia, demostrando la paridad entre los alcistas y los bajistas. Existen dos formas de operar este tipo de movimientos: operar al momento del quiebre hacia la dirección que decida el precio o anticiparnos al movimiento. La anticipación es una gran herramienta en este tipo de casos. Si decidiera de antemano claramente iniciar una posición long, o sea al alza, debería comprar en la base de la jaula.
Caso contrario, en el caso de querer operar a la baja, debería venderse en el techo de la jaula. De esta manera, incorpora a su trade un stop loss corto de menores pérdidas en caso de que el trade no salga a su favor, aumentando el rango de costo-beneficio que aumenta las posibles ganancias y acorta las posibles pérdidas. El caso de las acciones de Boeing bajo el ticker BA son el caso ideal que esperan los Elliotistas para un posible inicio de trade. El tema de ondas de Elliott es muy complejo, pero se basa en un conteo de ondas diferenciadas en impulsos a favor de la tendencia y correcciones en contra de la tendencia. Esta teoría nos permite plantear escenarios posibles con conteos posibles, los cuales operamos en consecuencia. En este gráfico nos encontramos con la posibilidad de que una instancia correctiva ABC haya terminado y continúe el precio a la baja. O por el contrario, nos encontramos con el famoso 1-2-1-2, ideal para el comienzo de una onda 3D3 muy alcista. Esto se determina al encontrar una repetición de un patrón impulsivo correctivo finalizando ambos en el 61.8. La teoría es muy compleja y es un tema en sí, un arma de doble filo si se utiliza sin la experiencia necesaria. Recuerde tener bases sólidas en análisis técnico si decide iniciarse en esta teoría. La carta asignada es la carta de En la mira. La sorpresa de la semana que nos dejó fuera de foco a todos fueron las acciones de Kodak bajo el ticker KODK. Nos desayunamos que la empresa se dedicará al desarrollo de medicamentos y claramente esto desencadenó una euforia tal que observamos al precio subir y cerrar con un 1000% arriba luego de caer durante años. Es por esto que la carta asignada es la carta del vuelo alto. Si quieren ver un análisis más completo, pueden ingresar a www.picassobursátil.com y podrán leer el artículo y obviamente ver el gráfico que aquí les presento. Igualmente también les dejo el link en la descripción para que vayan directamente sin perder tiempo. Iniciando el momento de los commodities en compresión semanal, llegó el momento de ver el gráfico del petróleo. Atrás quedó la gran caída de la que hablábamos en todos los medios, registrando una caída del 83% una vez iniciado el 2020. Luego del piso en el mes de mayo empezamos a ver los brotes verdes y una onda impulsiva registra hasta el día de hoy un 280%. Lo traigo a este episodio porque en este momento se encuentra nuevamente en la media móvil de 200 diaria y en una zona de resistencia clave para el desarrollo de los próximos movimientos. Recuerde siempre tener en cuenta al momento de analizar activos la importancia del movimiento del commodity al que se encuentra vinculado si así lo fuera. Por ejemplo, es muy común analizar el petróleo si quiere invertir en empresas petroleras. Si de brotes verdes hablamos, el oro no se queda atrás. Luego de casi 10 años llegando y quebrando máximos históricos esta semana. Muy buena compresión semanal para el Bitcoin. Vemos marcado en el gráfico la zona de lateralización de la que hablábamos en capítulos anteriores. Por si no lo vieron, les dejo el link en la parte superior del video para que puedan ver lo que decíamos en ese entonces. A grandes rasgos se planteaba una resistencia en los $10.000 y una contratendencia bastante fuerte. También comentábamos la posibilidad de anticiparnos al movimiento para poder obtener mayores rendimientos. Y fíjense lo que terminó sucediendo, aunque todavía no se encuentra cerrada la vela semanal que cierra el día domingo por la noche. Por el momento se encuentra quebrando resistencias y ese es el seguimiento al que hay que hacer si se quiere analizar la visión alcista del precio. Veremos cómo se comporta con el correr de los días, pero como siempre les digo, existen confirmaciones que los operadores esperan para confirmar sus visiones. El quiebre de resistencias es uno de esos factores.
Aplico la carta de la película porque llegó el momento de ver los índices de la región para poder compararlos y entender su fuerza relativa a comparación de los demás índices. El rango tomado en los 4 índices es del 2018 al 2020 y nos encontramos que mientras México y Chile caen durante todo el plazo, Colombia y Brasil tenían un mejor desempeño previo a la última caída que impactó en todos los mercados. Sin embargo, vemos que luego de la caída, el índice que mejor recuperación tuvo fue Brasil, ya que los otros 3 índices han recuperado pero con menor fuerza. Esas son algunas de las diferencias que podemos observar. Les recomiendo que encuentre también sus propias conclusiones para poder entender un poco más qué es lo que sucede en la región en la que usted opera. Y me preguntaban por Argentina en el plazo 2018-2020. El gráfico habla por sí solo. Durante todo el proceso nos encontramos con una tendencia bajista al igual que en Chile y México, pero con caídas aún peores. Al igual que toda la región, Argentina también se encuentra en un proceso de recuperación. La pregunta es si es una nueva corrección para que el índice siga cayendo o si ya hemos visto piso en la región. Si quieres sacar mejores conclusiones para una visión incluso de largo plazo, siempre es preferible mirar las comparativas. En este caso les traigo comparativas del índice LATAM, pero si por ejemplo quisiera ver un activo vinculado a la construcción, es recomendable ver otros activos del mismo sector. Esto le ayudará a que las probabilidades se den vuelta a su favor. En el corto plazo, el Merval en dólares esta semana perdió la media móvil de 200 diaria y un soporte clave. Fundamental reincorporarse para poder continuar con la senda alcista. Las acciones de Banco Galicia, el aclamado por el público, con un movimiento casi calcado que el Merval en dólares, sin embargo podría estar realizando lo que se denomina como un throwback, y por el momento no ha perdido la media móvil de 200 que hablábamos recientemente en el Merval. Recién hablábamos del Banco Galicia en ADR. Ahora, si miramos el Banco Galicia en su cotización en pesos, nos encontramos en un punto clave de definición. Ha logrado superar la resistencia de los 140 pesos, donde se encuentra ahora con el techo de un potencial canal. Se lo denomina potencial porque en su techo solo tiene un impacto y necesitamos al menos 2 para poder confirmarlo. Por el momento el precio se encuentra por debajo del techo y en los próximos días nos podría indicar si podemos confirmarlo o no. Seguramente la cotización del dólar y su movimiento nos podrá ayudar a entender su próximo recorrido. Y si hablamos del dólar, en el corto plazo podemos observar lo que veníamos hablando todas las semanas, incluso la semana pasada. El precio realizó su throwback a la contratendencia y a la zona de soporte y el precio salió al alza disparando los activos cotizados en pesos al alza. Si opera activos argentinos en pesos, mire muy de cerca el movimiento del dólar CCL, le será de gran ayuda. Otro acontecimiento de la semana nos lo dieron las acciones de TGLT en el mercado argentino. Un activo de poca liquidez que subió en altos porcentajes y que luego registró una caída más que importante. Apenas comenzó el movimiento decidí realizar una seguidilla de gráficos para dejar asentado el acontecimiento día a día de lo que sabíamos que iba a pasar. Si quieren ver los gráficos y todo lo que sucedió, les dejo el link en la descripción al artículo de la página picassobursátil.com donde redacté para que puedan entender todo lo que sucedió. Algunos querían que le asigne la carta del galpón, pero la carta asignada es la carta del comodín, donde los invito a que me sigan en las redes sociales, Twitter e Instagram y obviamente que se suscriban al canal de YouTube, que seguro me servirá de incentivo para hacer más videos.
La semana pasada hablábamos de Pampa Energía y la convergencia de elementos que auspiciaban de resistencia, que finalmente hicieron que esta semana caiga, siguiendo entonces en la zona entre ambas líneas de tendencia, que se visualizan claramente en el gráfico. La carta asignada es la carta del sub y baja. A las acciones de YPF, la convergencia de elementos, al igual que en Pampa Energía, le pusieron un freno al precio, perdiendo incluso la línea de tendencia de corto plazo. La debilidad al alza se deja ver bien como veíamos recién en el análisis del petróleo. Fundamental el quiebre de esta zona en caso de querer continuar al alza. La semana pasada hablábamos del quiebre que estaba realizando el DXY a la primer línea de tendencia. Si no lo vieron, les dejo el link en la parte superior para que puedan verlo directamente. Le asignamos la carta de En la mira y les comentamos además que actualmente no confirmó el quiebre de la línea de tendencia, dejando una mecha inferior. Sin embargo, si miramos en un timeframe inferior, podemos determinarlo como un pullback. Quedará entonces para la semana que viene la definición de corto plazo de este movimiento. Y hasta acá llegamos con compresión semanal. Les dejo unos videos que seguramente les van a ser de interés. Recuerden seguirme en las redes sociales y obviamente suscribirse al canal de YouTube. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa. Seguro el próximo les va a encantar. Saludos, buenos trades.